Él es Leo Corey, es profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Tel Aviv, fue decano de la Facultad de Humanidades entre el 2015 y el 2020. Trabajó en otros puestos en la Universidad de Tel Aviv a lo largo de los últimos años. Conoce Venezuela, vivió en Venezuela. El currículum es muy largo, les voy a decir que en la televisión de Israel es invitado muchas veces para que hable, entre otros, de Venezuela, pero yo lo estoy llamando para que nos hable esta vez de Israel, dónde vive, qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa. Bienvenido, Leo Corri. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero poder echar un poquito, iluminar esta situación tan complicada que está pasando en Israel y explicarle al público mi punto de vista. Siempre hay que explicar que lo que pasa en Israel, como aquí vivimos tantos judíos y también árabes, aquí cada uno tiene su opinión y su punto de vista y de eso puedes deducir que lo que yo voy a decir no necesariamente será lo que la mayoría piensa o lo que te dirá otra persona, pero yo creo que puedo dar una imagen clara y explicarla bien. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer con tu permiso. Por eso te llamamos, porque son muchos los que me han hablado muy bien de ti, porque además has vivido y estudiado en Venezuela y conoces nuestra idiosincrasia, o sea que sabes cómo hablarnos y sé que eres un luchador por la democracia y un demócrata, entre otras cosas, ¿no? Critica lo bueno y aplaude lo malo, inclusive de los amigos de uno, Sí, siempre que creo estén que en el poder. dijiste O al sea, que no revés. son propagandistas, que es lo que le No, no, gusta a los no. políticos. A los políticos no les gustan los periodistas, sino los propagandistas. Sí, es verdad. En todas partes del mundo, por cierto, eso no es exclusivo de ningún lugar del mundo. Mm. Bueno, mira, en este momento nosotros estamos en una situación en la cual llevamos aproximadamente 4 días bajo un ataque de misiles del Hamas, especialmente, que sale desde la Franja de Gaza, en el sur de Israel, y que cuando digo nosotros me refiero en el centro del país, porque hay lugares en Israel, en el sur, lo que se llama lo que rodea la Franja de Gaza, en donde por cierto yo viví 20 años, pero yo viví antes de la época que comienza más o menos hace 20 años, yo llegué a Israel en 77, los últimos casi 20 años esa zona ha estado casi a diario recibiendo esos ataques del Hamas, sean morteros, cohetes, etcétera. Pero como pasa en otros lugares del mundo, bueno, la gente dice, bueno, se acostumbraron, no, eso no se acostumbraron para nada, pero muchas veces aquí se reacciona, sobre todo cuando pasa algo fuera de serie, ¿no? Fuera de serie quiere decir lo que pasó hace como 4 días que dispararon cohetes a Jerusalén y después siguió un ataque hacia el centro del país. En los últimos 2 días no hemos recibido, yo vivo en Ramat Gan, que está aquí en las afueras de Tel Aviv, o en la zona metropolitana de Tel Aviv, pero hacia el sur siguen en Ashkelon y Ashdod. Y bueno, es una situación muy dramática. Y ya voy a explicar un poco sobre eso, pero para poner las cosas claras desde el principio, déjame decirte que o sea, el grave daño y la grave situación en la que nos hemos metido en estos días no es por los cohetes. Los cohetes son muy destructivos y han cobrado víctimas y ha habido destrucción. Pero a raíz de este ataque, o vamos a decir, no solamente como no causado por el ataque, pero la situación que se creó salió a reducir un caos social, un conflicto tremendo entre árabes y judíos residentes de Israel. No estoy hablando de árabes fuera de Israel, ciudadanos israelíes y ciudadanos israelíes judíos, que se ha manifestado en actos de linchamiento de judíos hacia árabes, de árabes hacia judíos, de destrucción de propiedad en dimensiones que no estábamos acostumbrados a ver. Y si tú hablas con una persona en la calle, yo creo que la mayoría te va a decir, bueno, esos cohetes van a terminar hoy, van a terminar mañana, van a terminar dentro de una semana y volverán más adelante, pero la situación caótica y el odio que ha salido a florecer y la forma en que se ha expresado en estos días
Eso es algo que nadie sabe. Es como que hayan sacado al genio de la botella y que nadie sabe cómo lo van a devolver y nadie sabe cuáles son las consecuencias que eso va a tener. Pero Entonces, más sí. o menos de lo que estás diciendo, se lo he escuchado a analistas chilenos sobre lo que sucedió en su país, a analistas colombianos sobre lo que está sucediendo en Colombia. Ajá. Más o menos es lo que se vivió en Venezuela en los primeros años, sobre todo en la primera década, y aunque luego siguió, de eso que llaman la revolución bonita o del siglo XXI. Es decir, es que los seres humanos, bueno, más o menos se escucha también en ciertos sectores en los Estados Unidos de esa división, ese enfrentamiento que hay como pocas veces se había visto en la historia en el siglo XX, ¿no? Bueno, desde la segunda mitad del siglo XX, porque la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos. Bueno, es diferente. Ajá. Mira, yo creo Entonces, que haces muy ¿por bien en qué pasa eso? señalar, yo creo que haces muy bien en señalar la similaridad, porque generalmente nosotros en Israel tendemos a ver las cosas como algo exclusivo en el mundo. Pero a mí siempre me gusta ver lo similar y lo disimilar. O sea, todo lo que dijiste es válido, pero aquí en Israel, este es un lugar muy especial en el mundo, donde cualquier cosa que tú puedas mencionar de cualquier problema del mundo, yo siempre, y yo creo que cualquiera te va a decir, sí, pero aquí es más complicado. ¿Por qué es más complicado acá? Porque todo lo que tú has visto y has mencionado con respecto a otros países y que se repite acá, aquí tienes que agregarle los factores étnicos, que los hay en otros países, religiosos, que no creo que se expresen, por lo menos en los lugares que mencionaste, en Chile, en Venezuela. Aquí hay un enfrentamiento que tiene bases teológicas. O sea, no es solamente porque estos son judíos y estos son árabes, sino que hay un enfrentamiento inherente, ¿no?, a las concepciones, no necesario, podría ser diferente, pero que se llega a conectar. Y bueno, tú sabes que cuando entra, o sea, cuando entra, perdón, y además también una cuestión económica, como la hay en otros lugares. Entonces Bueno, tienes ya aquí una histórica. ensalada histórica, tienes aquí una ensalada letal de todos esos factores. Y que voy a decir, antes de que explique, voy a dar la introducción de que siempre está dentro de la sociedad israelí, hay varios elementos, la sociedad israelí está formada por varios elementos que nuestro querido presidente, porque es una de las figuras más queridas, el presidente Rivlin, no estoy hablando del primer ministro Netanyahu, sino él lo definió muy bien cuando dijo que en nuestra sociedad hay varias tribus. Él usó la palabra esa y no la usó por casualidad. Aquí tenemos varias tribus y tú sabes que lo que diferencia una tribu de una sociedad, digamos, moderna, es que tú defiendes a tu gente y no te mezclas con los otros. Y eso nos enseña nos da una muestra muy buena de lo que define la sociedad. O sea, aquí tienes la sociedad árabe, que es como el 20% de la población, la sociedad judía ortodoxa, que es como el 20% de la población, después tienes la sociedad laica, a la cual yo me veo como perteneciendo, la sociedad tradicional, vamos a llamarla, me faltan palabras en castellano para decir todas, y hay una separación muy clara, pero siempre se mantiene un equilibrio, que voy a tratar de explicarlo, y en este momento se ve que este equilibrio se ha roto de manera total. No digo que no se pueda volver a crear, pero en este momento la gente tiene miedo de salir a la calle, te lo puedo decir claramente, o sea, árabes, ciudadanos árabes israelíes tienen miedo de salir y que les caigan a palos. Hay lugares donde judíos tienen miedo de salir y que la población árabe de la zona les entra a pedrazos. Han quemado sinagogas, como dije, judíos se han organizado. No es que espontáneamente. Tú ves los grupos en el Telegram y en el WhatsApp y recibimos todo el tiempo. Yo que no estoy metido en eso, siempre tengo gente que me manda y la policía debe estar interceptada en eso totalmente, que tú ves que dicen, judíos, vengan, hoy vamos a hacer una gran, no voy a usar las palabras que una vez usé para traducir, o sea, una gran desmadre público de los árabes y tráiganse sus manoplas y sus palos y todo eso. Y tú has visto cómo han agarrado gente en la calle y le caen a pedradas o a palazos o destruyen tiendas de árabes. Y lo mismo, o sea, hay una cierta simetría, pero también hay asimetría. No sé. ¿Pero eso es ahora o siempre ha sido así o es No, que eso es ahora se ha ahora. realizado? No, eso es ahora. Siempre ha habido casos. Estoy Aislado. hablando
Estoy hablando de la sociedad israelí, no estoy hablando de lo que pasa en los territorios ocupados o no sé qué, te estoy hablando en Lod, que está a 10 minutos aquí de mi casa, en Yafo, que es la parte sur de Tel Aviv, donde mi hija trabaja como maestra en una escuela muy especial que es de árabes y judíos, mitad hablan en hebreo y mitad hablan en árabe, y eso que te muestra que existe la convivencia la hay en muchos lugares, pero hay tensión de varios tipos, a veces sí, a veces no. Lo que te estoy contando es una cosa que ha salido a relucir en los últimos 4 días, de manera violentísima y con mucho miedo. La gente tiene miedo de hablar, yo conozco, por supuesto, tengo compañeros en la universidad, profesores, decanos inclusive, o árabes que viven acá, bien sea en lugares propiamente árabes. Aquí tenemos lo que llamamos las ciudades mixtas, Lod, Yafo, Aco, son ciudades donde viven también árabes y también judíos, pero hay lugares donde solamente vive, por ejemplo, en Ramat Gan hay básicamente solo judíos, en Kfar Kasem, donde tengo un amigo, hay árabes nada más, y en todos lados la gente dice, muchas veces la gente tiene miedo de llamar a los amigos, ¿qué está pasando? O sea, estos días en especial, yo supongo que la cosa se estabilizará un poco, pero en ese momento, o sea, yo supongo que en el Pero ¿a qué exterior, se debe? ¿Qué estalla ya te todo? lo voy a explicar, ya te lo voy a explicar, pero pongo la situación primero sobre la mesa para que la... Entonces, déjame ir un poquito para atrás en la historia. Después de todo, yo tengo, o sea, tú sabes que yo estuve, como dijiste, estudié en Venezuela. Yo lo que estudié en Venezuela es matemática, en la Simón Bolívar, me gradué de matemático. Pero a mí lo que siempre, sin saberlo, me ha interesado es la historia, ver todos los desarrollos y todo lo que tenemos enfrente a nosotros, bien sea ciencia, sociedad o política, con una perspectiva histórica, porque si no ves la perspectiva No histórica, estás entiendes. totalmente desconectado. Entonces, bueno, para hacer la perspectiva histórica de lo que ha pasado en Israel, podríamos agarrar, ir 2000 años para atrás, 30 años para atrás. Yo voy a tratar de hacerlo brevemente para no fastidiar a los oyentes, a los que están participando con nosotros, pero sí creo que tengo que decir lo siguiente, primero, y después me voy a concentrar en lo que ha pasado últimamente, ¿no? Entonces empiezo por lo siguiente. En esta tierra, que es tan pequeña y tan conflictiva, hace más de 100 años empezaron a llegar inmigrantes judíos, especialmente venían de Rusia al principio, escapando de los pogroms de finales del siglo XIX. Y en cierto modo o en cierto momento en el siglo XX, esa inmigración empezó a volverse más intensa y también más ideológica, o sea, más con una vista a crear un Estado, tal vez. No era muy claro si un Estado o un hogar nacional. También árabes locales, había aquí cierta población, también la población árabe fue creciendo, porque este era un lugar relativamente próspero, ya desde los años, hubo altos y bajos, hubo épocas muy difíciles, pero hubo épocas también muy prósperas desde el punto de vista económico en relación a otros lugares del Imperio Otomano, empezando, y después cuando se creó el mandato, en 1921, el mandato británico, siguiendo la Primera Guerra Mundial, entonces empezó, o sea, los británicos eran los que manejaban aquí el asunto, judíos siguieron inmigrando, a veces los británicos frenaban la inmigración y fueron creándose aquí dos comunidades, una comunidad judía, una comunidad árabe local, palestina, que también ellos fueron creando y cristalizando su conciencia nacional, dado que esas conciencias nacionales se iban creando en todos lados del mundo en esa época, ¿no? Sobre todo en lo que fueron las colonias antiguamente y que estaban entrando en un proceso que eventualmente llevó a la creación de varios países, naciones nuevas que no existían antes. Entonces, en este lugar, en la Tierra Santa, en la Tierra de Palestina, en la Tierra de Israel, existían esas dos comunidades de una manera que tenían tensiones que a veces explotaban. Aquí hay, tú sabes, en la historia dice, en 1929 hubo aquí un conflicto muy grande, murieron 300 personas acá y 150 ya, muchos heridos en el 1921. Poco a poco se fue, o sea, se fue creando aquí el asentamiento judío que fue en ciudades y en asentamientos agrícolas, etcétera, y también los árabes fueron desarrollando o siguieron desarrollando ciudades que existían. Es muy complejo, yo lo pongo muy esquemático solamente para decirte que esas dos comunidades estaban acá y en 1947 las Naciones Unidas decidieron el programa de la partición,
que iban a dar la mitad del país para crear un Estado árabe y la otra mitad para crear un Estado judío. El movimiento sionista, que era el que llevaba la batuta del nacionalismo judío en esta zona, aceptó la partición y los líderes árabes locales no aceptaron la partición y vino un proceso que llevó a la guerra, acá la guerra, lo que nosotros los judíos llamamos la guerra de independencia y que lo que los árabes eventualmente llamaron la Nakba, el día del desastre para ellos cuando se creó el Estado de Israel, dada la guerra. Y aquí había alrededor de 700.000 árabes que encontraron su lugar fuera de Israel, bien sea porque se escaparon esperando que los ejércitos árabes invadan, o bien sea porque las fuerzas judías los echaron. Hay una discusión de cuántos hay de estos y cuántos hay de estos, pero nadie discute que había 700.000 personas y quedaron muy pocas. Y esas que quedaron se convirtieron en ciudadanos israelíes. Durante 17 años vivieron bajo régimen militar, pero eventualmente llegaron a tener la mayoría de los, o puede decirte, todos los derechos ciudadanos, pero siempre hay una discusión sobre los derechos nacionales, ¿no? De definición nacional. No voy a entrar en toda esa discusión. Sin embargo, ellos se han ido adaptando y eso es un proceso muy interesante, muy difícil, muy complejo. Y como dije, a veces se da en ciudades mixtas, a veces se da en ciudades separadas. La población árabe ha crecido enormemente, la población judía ha crecido enormemente. Para mí, ese es el gran problema del futuro de este país. No la división entre esto, sino el mero número. Nosotros tenemos aquí hoy en día lo que se llama entre el río y el mar, o sea, entre Jordania y el mar Mediterráneo, más de 10 millones de personas, 11. Aquí hay una concentración de población tremenda y eso lo ves en todos lados. Bueno, ese es otro problema que no voy a hablar de él hoy, porque si no, no vamos a tener tiempo de llegar a donde queremos llegar. Y entonces, han habido tensiones a lo largo de los años, pero ha habido cierta convivencia. Otra vez, lo digo de manera muy esquemática, sin entrar en todo lo... Por ejemplo, árabes, por supuesto, participan en varios aspectos de la vida, casi todos los aspectos de la vida. Y si hablamos en la conversación previa a esta entrevista, mencionamos el COVID. El COVID trajo algo muy interesante desde el punto de vista de la convivencia, porque hay muchos árabes que son parte del sistema médico israelí, que es muy interesante de por sí. Si tú vas a un hospital cualquiera, yo tengo aquí al lado de mi casa el hospital Tel HaShomer, que es uno de los más grandes del Medio Oriente, eso está lleno de médicos, enfermeras y enfermeros, directores de departamentos, y por supuesto paramédicos, fisioterapistas árabes, y en la época tan difícil del COVID, se creó una especie de convivencia que trajo, o sea, que hizo relucir, eso no es que no existía antes, pero la gente vio tal vez de una manera que no veía antes la participación activa de la población árabe en algo tan importante como el sistema médico. En mi blog, que lo tengo y tal vez después decido para la gente que lo quiera leer, yo escribí un artículo sobre eso fue hace 2 semanas que lo escribí, ¿no? Y eso era, la gente decía, pues, entre otras cosas que tienen que ver con el COVID, puede ser que todo esto traiga a un pacto renovado entre la población judía y la población árabe, en donde estoy hablando otra vez, no estoy hablando del Hamas ni nada de eso, estoy hablando de los ciudadanos israelíes árabes, donde se reconozca mutuamente la interacción positiva entre las comunidades, ¿no? Entre la Ahora, pero judía. ¿qué es realmente? No he hablado del Hamas todavía. Sí, bueno. por eso, ¿qué es realmente? Hacia eso iba. Sí. Porque ni los radicales palestinos, ni los radicales judíos, ¿okay? Son los que ganan en las elecciones, ni los que gobiernan. Sí tienen influencia, evidentemente, pero no son, digo, para fortuna de ustedes, tanto de árabes como de palestinos como de judíos, para fortuna de ustedes. Pero los enfrentamientos siguen. Es decir, los colombianos no están peleando con los panameños porque le quitaron su territorio e inventaron un país nuevo llamado Panamá. No pelean por eso. No, claro. Entonces, yo ¿qué te tiene entiendo. que ver la religión
con todo el fanatismo religioso, con que no lleguen a un acuerdo. Y si empiezan a llegar a un acuerdo, o matan a uno o desaparecen al otro, de ambos lados. Sí, ahora paso a otro tema, pero me era importantísimo decir esto porque, como te dije, aunque la atención del mundo está fijada en lo que está pasando entre el Hamas e Israel, que no es la gente de que hablé, eso es en los territorios, en Gaza o en la... Me era muy importante porque desde nuestro punto de vista, hoy en día, ese conflicto interno puede que sea peor y más amenazante que el externo, ¿ok? Le tenemos más, muchos le tenemos más miedo a eso. Ahora, después del 48 quedaron árabes, muchos de ellos fueron refugiados que salieron, esos 700,000 que hablé, que llegaron de todas partes. Algunos llegaron al Líbano, otros llegaron a Siria, otros llegaron a la banda occidental, etc. Te recuerdo que en el 67 Israel conquistó partes de esos territorios y vamos a decir, en el 93 hubo los acuerdos de Oslo. Y eventualmente en el 2005 Israel salió de Gaza. No entro ahorita en todos los detalles. Y eso Israel no domina ahí, pero ahí domina desde el 2007 el Hamas, que es una parte extremista de todo el movimiento político de los palestinos. La autoridad palestina que se creó en 1993, que era el partner del Estado de Israel para hacer una negociación sobre una vida común entre dos estados, tal vez, un estado judío y un estado palestino. Ellos están en Ramallah, Abu Mazen, se habla menos de ellos, pero ellos eran los que tenían que llevar ese proceso adelante. Pero en 2007 se creó una separación. El Hamas domina la franja de Gaza y la autoridad palestina está en los territorios de Cisjordania, ¿ok? Y ahí hay una división tremenda. Ahora vamos a lo que pasa en estos momentos, ¿ok? Te voy a explicar lo que pasa en los momentos y tengo que hablar aquí de política interna israelí porque eso es lo que, o sea, durante todos estos años, desde el 2007, que el 2005 Israel se retiró, pero el Hamas en 2007 se posesionó de todo lo que tiene que ver con la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es algo que tiene 50 kilómetros de largo y 11 de ancho, ¿no? No te vayas a creer que estamos hablando aquí. Pero que estratégicamente es muy importante para la defensa de los enemigos de Israel. Bueno, mira, si no estuviera tan armada como está, no sería tan, no es como, no, el territorio de Cisjordania es mucho más importante porque está, o sea, puede cortar a Israel en dos, ¿no? Gaza está ahí acorralada, pero altamente armada y altamente ideologizada. Okay. ¿Y qué pasa el Hamas? ¿Y qué pasó en Entonces ellos han empezado, o sea, a lo largo de los años ha habido ataques del Hamas hacia Israel y ha habido varias veces, o sea, Israel ha reaccionado en varias formas, entre ellas varias veces que ha habido las campañas que ustedes han escuchado en el mundo, la última de las cuales fue en el 2014. La diferencia entre una campaña y una reacción es muy sencilla. Si entran tropas de a pie o no entran tropas de a pie, ¿ok? En este momento no han entrado tropas en reacción a lo que pasó en el bombardeo del Hamas. Esta mañana hubo un truco del ejército israelí que anunciaron que habían entrado o no habían entrado. Pero ya eso son que cosas tácticas. No entraron, pero parece que eso le ayudó al ejército de Israel a lograr ciertos logros tácticos, ¿no? Esa es la parte táctica. Para mí es la menos importante porque no es la de a largo plazo, aunque eso es lo que a final de cuentas puede determinar. Pero estamos hablando de la concepción básica. Entonces, el Hamas lleva la ideología de la negativa total. La autoridad palestina era el camino por el cual, o la posibilidad que se creó en 1933 con los acuerdos de Oslo, que firmaron Rabin y Pérez frente a Arafat. Y es un asunto muy problemático de por sí, pero la autoridad palestina era la manera o el vehículo que pensamos que íbamos a poder hacer, algunos, no todos pensaron así, que iba a poder haber una negociación. El Hamas es el frente de la negación. Y también desde el punto de, es un movimiento islamista, a diferencia de la autoridad palestina, que son islámicos, pero no son, o sea, pretenden ser también un movimiento nacional, no necesariamente o no únicamente religioso, sino que responde también
a consideraciones nacionales de crear un Estado más o menos moderno, que tenga, tú sabes, todas las instituciones. Pero esa división creó algo absurdo, que Israel tiene dos frentes frente a los palestinos. Uno frente a la autoridad palestina y uno frente al Hamas. Y la gran pregunta es, en ese sentido, ¿cuál ve Israel que es el punto de relación frente al pueblo palestino? Y curiosamente, aquí voy a decir algo que no debe ser muy popular, a los gobiernos de derecha, como el gobierno actual de Benjamín Netanyahu, le ha sido más conveniente identificar lo que pasa en el lado palestino con el Hamas que con la autoridad palestina. Hay una guerra muy amarga entre Israel y el Hamas, pero no solo hay una guerra, hay también una interacción que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho, como ahí hay ellos están al borde de una crisis humanitaria tremenda en Gaza, entre otras cosas, porque Israel tiene un cierre total y entre otras cosas porque el Hamas dedica todos sus recursos, no los dedica a desarrollar lo que necesita el pueblo para vivir, hospitales, lo usa, pero mucho menos, ¿no? Y usa mucho para mantenerse en el poder y para desarrollar su poder militar, ¿no? Entonces, Israel, en 2019, por ejemplo, Israel permitió que Qatar le pasara al Hamas más de $1 billion en maletas en efectivo para mantener la vida en la franja de Gaza, porque si no, no se hubieran podido mantener. Entonces, la relación es muy compleja. Perdón que yo lo haga tan complejo, pero es que es así, ¿no? Yo lo trato Pero de explicar. cuando hablas, No de la llegamos derecha, todavía, sí. cuando hablas de la derecha israelí, el enemigo peligroso, ¿no?, es Hamas. O sea, lo lógico es que el enfrentamiento, no solamente de la derecha, sino de la izquierda israelí, vea a Hamas como el más peligroso o el peligroso realmente, porque Bueno, con los otros se han podido llegar a acuerdos. bueno, es que hay gente que tiene miedo de los acuerdos. ¿Estás viendo? Hay gente que ven en los acuerdos el peligro más grande para el futuro de Israel. Eso está claro, o sea, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿entiendes? Aquí yo estoy en total desacuerdo. Entonces, vamos a llegar a la política más baja. El 4 de mayo, hoy estamos, o sea, hace 10 días, se terminó el periodo en que Benjamín Netanyahu podía haber formado gobierno. Él recibió 28 días, así es como es el sistema israelí, para formar gobierno. Y no pudo formar. Una vez más. Una vez más no pudo formar. Ahora, para formar gobierno necesitaba el apoyo de un partido árabe. Digamos, en los últimos 6 años, los árabes se han presentado a las elecciones en un partido unificado. Pero en estas elecciones, un señor llamado Mansur Abbas, que desde el punto de vista de su identidad árabe o islamista es más extremo que los otros, se separó y se presentó solo y recibió los 6 votos que recibió, los 6 escaños que recibió. Y Benjamín Netanyahu lo cortejó políticamente para que lo apoye de fuera o de dentro, no importa, para formar su gobierno. Entonces, curiosamente, después de años de atacar a la población árabe prácticamente como enemigos, a la población árabe israelí, no estoy hablando ahorita del Hamas, volví adentro, entonces de repente los árabes se volvieron los grandes amigos que tenía, o sí, vamos a hacer muchas cosas juntas, y trató de formar gobierno y le dio una tremenda legitimación que no existía a Mansur Abbas. Y a los 28 días que esto se terminó, entonces el turno de formar el gobierno pasa a lo que podría ser una coalición alternativa, que es muy difícil de formarla porque hay 7 partidos diferentes juntos y no entrar en todo eso, pero es difícil. Pero también esa coalición alternativa necesita el apoyo de Mansur Abbas o de cualquier otro árabe o de partido árabe. Entonces, si eso hubiera pasado hace 2 años,
no habría la mínima posibilidad de que esa coalición alternativa se apoyara en la fuerza árabe, en los 6 votos de Mansur Abbas, pero como Mansur Abbas recibió la legitimación de Netanyahu, entonces ahorita había una legitimación nacional, digamos, de que está bien, si Netanyahu puede, también nosotros podemos, en los alternativos. Entonces hubo un momento, esto lo escribí yo antes de que explotara el sistema, lo que ha pasado ahorita, o sea, lo escribí, ya se veía que la tensión estaba subiendo. Y Benjamín Netanyahu es el genio de ese tipo de manipulación maquiavélica. Claro, él no pensó que íbamos a llegar a este momento de tanta violencia, pero él sí pensó, o en su alrededor pensaron, que subir la tensión frente a los árabes, siendo el final del Ramadán y siendo el día de Jerusalén, Yom Yerushalayim, lo que nosotros llamamos aquí, iba a crear una situación política en la cual la coalición alternativa no iba a poder, o sea, no vería como dentro de la alternativa hay muchos partidos de derecha y en realidad mucho más de derecha que de Benjamín Netanyahu. Simplemente ellos piensan que él es una persona corrupta que no puede ser el primer ministro de Israel. Entonces se iba a formar una coalición que va desde la izquierda, muy izquierda, hasta muy derecha, pero que dicen, ok, vamos a retornar cierta normalidad al sistema de gobierno de Israel, que te puedo explicar en qué manera se ha perdido, y para eso vamos a usar el apoyo de los árabes. Entonces había legitimación, pero Netanyahu buscó cierta manera de crear aquí una gran tensión frente a los árabes. Él pensó que la podía controlar, la podía subir y la podía... No él, es él y todos los que están alrededor de él. Y que eso iba a decir que la gente de la derecha de esa coalición iba a decir lo que han dicho todos los años. Nosotros no podemos entrar en una coalición basada en el apoyo de los islamistas, lo que se veía como una posibilidad. Entonces la tensión empezó a subir hace como una semana hacia el fin del Ramadán. El fin del Ramadán aquí en Israel siempre es una época muy tensa. Y el día de Jerusalén siempre es una fecha muy tensa, pero ten en cuenta que no siempre vienen juntos, porque el calendario árabe y el calendario judío se van moviendo a lo largo del año. Pero aquí cayeron juntos y había también el asunto de una organización de Sheikh Jarrah. No quiero entrar en eso porque es un poco complicado y a mi forma de ver no es lo más importante. Entonces subió la tensión y en cierto momento el Hamas, que ya parece que se estaba preparando, dijo lo siguiente: o sea, los líderes del Hamas se dieron cuenta de que ellos podrían ahora entrar en escena y ganar, o sea, salir con muchos logros políticos, ¿no? Porque si ellos, el día de Jerusalén, que fue lo que hicieron, disparan un cohete a Jerusalén, ellos atraen toda la atención hacia ellos, y no solamente atraen la atención, ellos dicen, nosotros, el Hamas, somos los defensores de la mezquita del Aqsa, que está en donde estaba antes el templo judío, y toda esa zona, lo que se llama el cerco sagrado, que es el cerco sagrado para muchas religiones, y ellos intentaron y lo lograron convertirse ante el público árabe en Israel y fuera de Israel como los defensores, los únicos para él, frente a todos los demás, a la autoridad palestina y todos. Ustedes no hacen nada, nosotros somos los únicos que podemos hacer eso. Y eso fue la razón, o sea, subió la tensión del otro lado y empezó el ataque. Ahora ya te digo, la coalición alternativa que tal vez se iba a formar desapareció. O sea, Benjamín Netanyahu va a llevar, o sea, todos vamos a ir a unas quintas elecciones en Israel. O sea, es casi absurdo lo que estoy diciendo. Estoy comparando un proceso de años, de cientos de años o de cuánto lo quieras ver, con una tragedia nacional de grandes magnitudes, con una pregunta de si va a haber cuartas elecciones o quintas elecciones. Pero así es como funcionan las cosas aquí. O sea, la política del más bajo, de la más baja calaña, podemos llamarlo, si vamos allá a sacar 2 votos más o 3 votos más, se mezcla con los grandes temas del enfrentamiento. Porque, ¿qué dice el Hamas? Pero Dice, Leo, ¿Ah? tú que conoces la política mundial, no es muy diferente al No, resto es de la verdad, política sí, mundial. es verdad.
Y lo Lo que es lamentable es diferente, que lo que menos cuenta es las muertes de la gente sencilla, normal y exacto, corriente. Eso es lo exactamente, que menos cuenta exactamente. o que cuentan con esas muertes, ¿no? Esa, Para presionar. eso lo dan por contado. Bueno, se murieron 2 niños más, 3 allá, bueno, derribaron un edificio. Pero fíjate, te estoy diciendo ahorita, traje todo esto al asunto de el Aqsa, el templo judío. O sea, eso es, si vienes un día a Jerusalén, te hago un paseíto ahí. Yo no soy un gran experto en Jerusalén, pero es increíble ver en ese lugar cómo se concentra tanta emoción entre tanta gente. Yo no sé si hay otros, o sea, hay emociones políticas, las hay en todo el mundo. Lo vimos en Estados Unidos el 6 de enero, pero política y religiosa, yo no sé si se concentra en tanta gente. Y ahora te voy a decir otra cosa más que para mí es muy importante. Lo más decepcionante de todo esto es la manera en que los líderes, tanto judíos en Israel como árabes, se han desaparecido del mapa cuando más lo necesitan. Benjamín Netanyahu, cuando era la época del corona, salía todos los días en la televisión, me recordaba las cadenas de Chávez. Todos los días a las 8 de la noche, a veces tenía cosas importantes que decir, la mayoría de las veces no tenía nada importante que decir. Y salía el ministro de Sanidad, que ni siquiera sabe hablar hebreo, todos los días. En estos días no tenemos aquí en Israel una persona que salga y nos diga qué es lo que está ¿Qué pasando. hace el Parlamento? A todo esto el Mira, Parlamento el Parlamento no tiene aparece en mucha algo. fuerza. No, el Parlamento, fíjate que el Parlamento en este momento, su única función es apoyar o no apoyar el gobierno. Es un Pero Leo, Parlamento que te fue elegido. invito a que tú estás hablando con una tragedia mayor porque es en este momento y este momento es una especie de guerra lo que hay, o temen exactamente que todo esto se genere una guerra. La política mundial hoy en día, eso pasa en casi todas las cosas del mundo. Te invito a investigar eso. Te invito a investigar qué es lo que en este cambio de era, porque estamos cambiando una era, en esta revolución tecnológica y en esta revolución del coronavirus, revolución en la psiquis de los ciudadanos, ¿ok? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Bueno, ¿Qué peligros tiene la humanidad, ¿no? Si seguimos por este camino? Yo espero que no, porque cada vez que hay una revolución y cambios como estos, la sociedad a lo largo se reacciona y hasta mejora, pero también podemos desaparecer. mira, sin duda, o sea, aquí está, no he hablado del poderío de las armas que tenemos en ambos lados, ¿no? Por eso lo Eso es digo. una cosa así. Y, por ejemplo, una cosa que mencionaste pasando, pero que cabe decir, por supuesto, es el poder de las redes sociales electrónicas que tenemos. Por ejemplo, parte de la atención, tú no lo vas a creer, pero esto hay gente que ha llamado a esto, antes de que explotara, lo llamaban la intifada del TikTok. Yo no sé muy bien lo que es el TikTok, pero porque estoy un poco viejo para eso, pero ya estuve viendo en la televisión. Hubo hacia el final del Ramadán, o sea, como hace 2 o 3 semanas, hubo un Pregúntale tren. a tu nieto o Sí, nieta, que seguro exacto. está metido en el TikTok. Sí, sí, ellos me lo explican bien. Pero, y además vi esto en la televisión. Jóvenes árabes pasaban por televisión unos filmes cortos de esos del TikTok, donde ellos llegaban y le daban una cachetada a un judío que iba con vestido de como judío ortodoxo. Y eso volvió a las redes locas, o sea, eso estaba lleno. Y eso exacerbó los ánimos aquí de una manera increíble. La policía supo ponerle mano a eso. Y también del lado judío, como te digo ahora, cuando esos pogroms que han habido, esos lynch de árabes que judíos han hecho, eso todo va por las redes sociales. Dicen, hoy a las 6 en tal y tal lugar, vénganse para acá, vengan con banderas de Israel y lo mismo en el lado árabe. O sea, las redes sociales aquí están jugando un papel fundamental. No, pero acuérdate del papel fundamental de las redes sociales en eso que se llama primavera árabe. Bueno, eso eran juegos de niños, eso Sí, fue, estaba hablando pero hace por ahí 11 empezó la años. cosa, por Claro ahí que sí. empezó a conocerse la fuerza verdadera para los cambios. No, aquí eso juega un papel fundamental. De eso podríamos hablar 3 horas un día que tengas tiempo. Eso es Ahora, ¿tú algo. le ves muy largo esta tensión o tú crees que Mira, esto es temporal te porque explico. según lo que tú estás diciendo,
Esto es aprovechando todo lo que los problemas históricos, religiosos, los fanatismos de ambas partes, todo lo que tú quieras, pero fundamentalmente es un error político o un error no, la utilización de la política Exacto. en intereses políticos y no de los dos grupos. ¿Crees que eso, en vista de que no le resultó, y estás echándole la culpa a Netanyahu, ¿no? Cosa que mucha gente no va a estar de acuerdo contigo, ¿tú crees que eso va a la larga y en poco tiempo se van a evitar más muertes? Bueno, te explico, lo trataré de hacer corto para no fastidiar mucho a la gente. Una de las cosas que aprendimos en Israel claramente, especialmente desde la guerra del Líbano, la primera, 1982, es que cuando tú creas una situación militar de cualquier tipo, tú sabes dónde empiezas, pero no sabes dónde vas a terminar. Yo lo que le echo claramente la culpa a Netanyahu es de haber subido el nivel de la tensión entre judíos y árabes para evitar la legitimidad del apoyo de Mansur Abbas, pero después se perdió el control, porque también el Hamas tenía sus propios intereses que lo apoyó, empezó a disparar, etcétera, y bueno, y salió, como dije, el genio de la botella de los problemas internos. Entonces vamos a ver, los analistas que yo he estado leyendo, los analistas militares, creen que la actividad militar frente al Hamas va a tardar unos 3 o 4 días más. Ya todo el mundo aquí sabe que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de pronóstico, porque tú nunca sabes a dónde van a llegar las cosas. Pero Israel en este momento tiene ciertos objetivos militares que quiere cumplir. Yo dudo que los cumpla todos, puede que cumpla algunos, puede que cumpla otros. El Hamas tiene sus propios objetivos, aunque el Hamas, después de haber logrado lo que quiso lograr, que fue el Hamas le interesa primero que todo lo que se llama la conciencia de la gente. Y eso lo logró fácilmente. Nosotros somos los defensores del Aqsa. Y ahora ellos quieren un cese del fuego. Eso pasa aquí todo el tiempo. Ellos tiran la piedra y después dicen no. Pero Israel trata cada vez de sacar al máximo, pero tiene que tener cuidado de no caer en la trampa. Entonces, los observadores, los analistas que yo he escuchado y en los que confío más, dicen con cuidado que la actividad militar en la que Israel va a estar envuelto hacia la franja de Gaza va a tomar unos 4 o 5 días más. Vamos a ver. Pero yo te digo, con todo el dolor y con todo lo que vamos a pasar todavía aquí con eso y los muertos de la población civil, que algunos pueden ser gente que yo conozca y que el vecino conozca o que estén del otro lado, el verdadero problema con el que nos vamos a quedar desde ahora y cuando se termine la actividad conflictiva, esta vuelta con Gaza, pues no se va a terminar la actividad conflictiva, estamos hablando de una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, pero esta que se terminará, según piensan, en los próximos días, nosotros nos vamos a quedar con el gran problema que hay en este momento afuera, que es el odio que ha salido afuera. Y eso es un odio que se ha creado y lo han instigado. Mira, por eso podríamos hablar horas y puedo culpar a Benjamín Netanyahu de ser uno de los grandes instigadores. Ahora No que bien, sin él, sí. Bueno, con eso nos quedamos y sí. tengo miedo que nos vamos a quedar por mucho Bueno, a tiempo. mí me daría mucho más miedo que ya se involucren los enemigos del Estado de Israel, que todos los países que le rodean, Eso incluyendo es verdad. a Egipto, que es verdad que se ha prestado para mediar, pero en el fondo ya sabemos porque por los radicalismos que hay en todo ese sector. Pero, ¿qué ha pasado con Irán? Que realmente es sumamente peligroso para ustedes, porque lo que yo siempre digo, cúnchales, ahí está Israel, primero van a invadir Israel y no vamos a enterar que viene la invasión hacia Occidente. Pero bueno, ¿qué ha Bueno, pasado? el miedo no es que invadan, sino que tienen una bomba Por atómica. eso. Bueno, mira, es difícil, para mí es difícil decir eso. Eso también es un asunto muy político, ¿no? O sea, Irán es un país que, como todos estos países, empezando por Israel, son países de grandes contrastes. O sea, Irán tiene medios tecnológicos y conocimiento de ingeniería sumamente avanzado, ¿no? Eso es, o sea, esa gente tiene un gran conocimiento, han desarrollado muy bien muchos armamentos, incluyendo
no todavía armamento atómico, pero sí avances hacia armamentos atómicos. Ahora, aquí hay una discusión muy grande sobre los acuerdos que Obama o los europeos y Obama firmaron, ¿no? Y mucha gente en Israel, yo no me cuento entre ellos, veían la negativa de Trump de seguir con esos acuerdos como un gran paso que ayudaba a Israel. Yo tengo mis dudas, pero lo digo, bueno, yo no soy, estoy lejos de ser un experto en ese campo, pero yo he oído dos opiniones. Una opinión que dice que efectivamente el paso de Trump ayudó a frenar un poco, ¿no? Y otro que dice, no, por el contrario, porque como se frenaron los acuerdos, entonces no hay ni siquiera quien pueda monitorear lo que está pasando allá. Irán es una gran amenaza para Israel y para el mundo, o sea, no hay duda. En Venezuela los iraníes están metidos hasta los dientes, ¿no? O sea, la gran amenaza para Occidente es Israel, porque la gran amenaza, sí, para los enemigos de Occidente es Israel, porque al fin y al cabo, como dijo el propio Papa, ¿no? La era que duró tantos siglos, ¿no? De judeocristiana, de la civilización judeocristiana, ¿no? La base de esa y el nacimiento de esa civilización judeocristiana son ustedes. Es decir, ustedes son el enemigo histórico natural de todos los enemigos de Occidente. ¿Y dónde están ustedes? Rodeados de todos sus enemigos. Ustedes no están en América, ni están en la Europa democrática. Ustedes están rodeados de todas las personas que consideran que ustedes, con y sin base, lo como tú quieras, son sus verdaderos enemigos. Sí. Pero yo creo que yo pertenezco a lo que hoy es una minoría en Israel, que cree que nosotros no hemos hecho suficiente para estimular los lazos de amistad y de cooperación con nuestros vecinos. Lo hemos hecho. Tú mencionaste a Egipto. Todo lo que dijiste de Egipto es verdad, pero yo te tengo que mencionar el otro lado. Fíjate que eso pasó cuando yo llegué a Israel. Yo llegué en octubre del 77 y en enero del 78, Sadat dijo que él va a venir a Israel. Tú no sabes el shock mental que fue eso. Y después cuando vino acá, eso, y nosotros tenemos una alianza con Egipto que ya lleva 40 años y como dijo Rabin en su época, con todos los defectos, esa paz que puede tener sus defectos, ese es el gran asset estratégico de Israel. Es muy complicado porque la mayoría de los intelectuales egipcios no comulgan con esa paz, ¿no? Pero los altos mandos en su época, Sadat y Husseini, esa gente eran grandes aliados de Israel y también los ahora a Sisi. Es muy complejo y yo creo ahorita de las cosas que se pueden decir buenas sobre Netanyahu es que ha hecho esos esfuerzos para establecer los acuerdos abrámicos. Claro que él hizo de eso mucho más de lo que en mi opinión es, pero es verdad, tenemos esos acuerdos, son importantísimos. Pero el gran problema, nuestro gran problema, y no sé cómo lo vamos a resolver, es con los palestinos, con nuestros vecinos. Entonces, ahora, Irán tiene sus propias consideraciones. Recuérdate que Irán no solamente es enemigo de Israel, Irán es enemigo de Saudi Arabia, ¿no? Los chiitas contra los sunitas. Y yo creo que los sauditas tienen más miedo de Irán que lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque ellos serían los primeros que ellos quieren conquistar. Por el petróleo y por las cuestiones estratégicas y también por cuestiones teológicas. Mira, eso es algo que el mundo occidental no entiende muy bien. La lucha en el mundo islámico entre los chiitas y los sunitas, ese es el principal punto de la vida y de los conflictos que hay en esta zona del mundo. Mucho más que con los judíos, los sionistas e inclusive con Estados Unidos. Ahí es donde está el gran choque. Es muy difícil explicarlo, es muy difícil comprenderlo, pero si tú ves simplemente los datos, tú te das cuenta que es así. Entonces, Irán, bueno, eso es una gran amenaza y tenemos todas las razones del mundo para tener miedo y Netanyahu ha hecho de eso su bandera. Y bueno, hay discusiones al respecto si lo que él ha hecho ha llevado al mundo a tener un mejor control sobre Irán
o un menor control sobre Irán. También en Israel hay discusiones sobre eso. Yo no creo que yo personalmente tengo mucho que puedo aportar o explicar al respecto, pero es un miedo tenemos que tener, no hay duda. Bueno, Leo, de verdad bien interesante, un poco complicado para quienes no sigan justamente todos estos hechos históricos donde palestinos y judíos han sido protagonistas. Vamos a recordarles que Leo Corri es profesor de Historia y Filosofía de la Universidad de la Ciencia de la Universidad de Tel Aviv, fue decano de Humanidades de esta misma universidad. Como parte de su currículum, vivió y estudió en Venezuela toda su infancia y adolescencia. Es uno de los analistas que más convoca a la televisión árabe para que hable de Israelí. perdón, dije árabe, israelí, para que hable de nosotros y que hable de Occidente, ya que lo conoce también. De verdad que muchas gracias, Leo, y esperamos que no sea la última vez que te tengamos, pero para cosas más agradables, ¿ok? Con gusto. Hay muchas cosas buenas que contar sobre Israel y a mí me encantará hablar sobre ellas. Perfecto. Un abrazo, ¿sí? Hasta luego. Igualmente, Hasta luego. suerte. Hasta luego. Chao.